Hola, soy Steven Johansson. En este video te voy a hablar de las facultades que la Constitución otorga al Poder Legislativo, así como de la evolución que este órgano ha experimentado en las últimas décadas. El Poder Legislativo se deposita en un Congreso, dividido en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. Originalmente, la Cámara de Diputados está conformada por 256 diputados, representantes de la nación electos cada 2 años, y el Senado por 58 senadores, dos por entidad federativa y el Distrito Federal, electos cada 4 años. Actualmente, la Cámara de Diputados está compuesta por 500 miembros, electos cada 3 años. 300 son electos por el principio de mayoría relativa y 200 son electos por el principio de representación proporcional. La Cámara de Senadores está integrada actualmente por 128 miembros, renovados en su totalidad cada 6 años. De estos, se eligen a 2 por cada entidad federativa por el principio de mayoría relativa y a 1 por el principio de primera minoría. De esta manera se eligen a 96 senadores. Los otros 32 son electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción nacional. Actualmente, los diputados pueden reelegirse hasta en 3 ocasiones y los senadores una vez. El artículo 61 constitucional establece el fuero. Diputados y senadores son inamovibles por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. Los legisladores, sin embargo, como el resto de los servidores públicos, son sujetos de responsabilidad, pueden ser sujetos a juicio político. Tanto la Cámara de Diputados como el Senado tienen 5 órganos principales: el Pleno, la Mesa Directiva, los grupos parlamentarios, la Junta de Coordinación Política y las comisiones parlamentarias o legislativas. El Pleno se conforma con la totalidad de los legisladores que integran a cada una de las cámaras. Es la instancia en la que se discuten y votan los asuntos que se ponen a consideración de las legislaturas: iniciativas, nombramientos, permisos, exhortos o puntos de acuerdo. La mesa directiva es electa por el Pleno, por mayoría absoluta o por los 2/3 de los miembros presentes. Preside los trabajos de las cámaras y conduce los debates y las votaciones. Turna los asuntos a las comisiones de acuerdo con la materia que les corresponde. Conduce las relaciones con la otra cámara y con los poderes ejecutivo y judicial, los poderes de los estados y los de la Ciudad de México. Los grupos parlamentarios son colectivos formados por un número mínimo de 5 legisladores que se organizan sobre la base de su pertenencia a un mismo partido político. Están dirigidos por un coordinador parlamentario que representa al grupo en la Junta de Coordinación Política. La Junta de Coordinación Política está integrada por los coordinadores parlamentarios de cada grupo parlamentario. Su presidencia corresponde al partido que tiene la mayoría absoluta. Si ningún partido la tiene, la presidencia se rota anualmente entre los coordinadores de los principales grupos. La Junta de Coordinación Política promueve acuerdos para agilizar los trabajos legislativos. Propone la integración de las comisiones y de la comisión permanente, y elabora la agenda de cada periodo legislativo.
Las comisiones legislativas tienen un papel central en el funcionamiento del trabajo legislativo. Permiten distribuir a grupos pequeños los proyectos y tareas que ingresan al Congreso. Las comisiones se especializan en las áreas de política más recurrentes, tomando como base las áreas de la Administración Pública Federal. En esta legislatura, 2018-2021, la Cámara de Diputados cuenta con 43 comisiones y el Senado 46. Las comisiones más importantes son las de Gobernación, Puntos Constitucionales, Hacienda y Crédito Público y Presupuesto y Cuenta Pública, esta última en la Cámara de Diputados. La principal función de las comisiones consiste en dictaminar las iniciativas de ley. Las comisiones no son órganos decisorios, ya que la capacidad de decisión está reservada al Pleno. Los diputados pueden participar en un máximo de 2 comisiones y los senadores en 5. La integración de las comisiones se hace a propuesta de la Junta de Coordinación Política, siguiendo el principio de proporcionalidad. La Constitución señala 2 periodos de sesiones ordinarias: el primero, del 1 de septiembre al 15 de diciembre, y el segundo, del 1 de febrero al 30 de abril. El segundo periodo existe desde 1985 y se amplió en 2003. Entre un periodo y otro se instala la Comisión Permanente, integrada por 19 diputados y 18 senadores. La Comisión Permanente convoca a sesiones extraordinarias del Congreso o de una de las cámaras, turna las iniciativas a las comisiones y ratifica nombramientos y otorga licencias. El Congreso tiene facultades legislativas, facultades ejecutivas o político-administrativas, facultades jurisdiccionales y facultades de fiscalización y control. Las facultades legislativas abarcan las más diversas áreas e incluyen las prerrogativas de presentar leyes, dictaminarlas, modificarlas, aprobarlas o rechazarlas, superar el veto que el Ejecutivo podría oponer. Las facultades ejecutivas o político-administrativas son las facultades de nombramiento y de ratificación de algunos nombramientos que hace el Ejecutivo. El Congreso tiene una serie de facultades jurisdiccionales. La Cámara de Diputados declara si se puede o no proceder contra servidores públicos, declaración de procedencia o desafuero. El Congreso funge como órgano de acusación en los juicios políticos contra servidores públicos. La Cámara de Diputados se erige como jurado de sentencia en estos últimos. El Congreso tiene, por último, facultades de fiscalización y control. La principal de estas funciones consiste en revisar la cuenta pública. Esta es tarea de la Auditoría Superior de la Federación desde 1999. Antes era la Contaduría Mayor de Hacienda. El proceso de formación de leyes inicia con la presentación de una iniciativa y concluye con la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Las iniciativas pueden ser presentadas indistintamente en cualquiera de las 2 cámaras, salvo en el caso de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, que deben ser presentadas ante la Cámara de Diputados. El presupuesto de egresos solo requiere la aprobación de esta última. Las iniciativas son presentadas ante la mesa directiva, la cual las turna a la comisión o comisiones permanentes. Estas realizan un dictamen que remiten al Pleno, el cual lo discute,
segunda lectura, en lo general y en lo particular, y procede a la votación nominal. La Cámara de Origen puede aprobar el dictamen en sus términos o con modificaciones, rechazar el dictamen, regresar el dictamen a comisiones. Si se aprueba el dictamen, el proyecto de ley pasa a la Cámara Revisora, la cual sigue el mismo procedimiento. La Cámara Revisora puede aprobar el proyecto en sus términos, en ese caso lo remite al Ejecutivo para ser publicado, desechar el proyecto en su totalidad o en parte, en ese caso lo regresa a la Cámara de Origen, o rechazar el proyecto, en ese caso, este ya no puede ser presentado durante el periodo de sesiones. Las iniciativas de reforma constitucional requieren del voto de una mayoría calificada, de las 2/3 partes de los legisladores presentes en cada una de las cámaras, además de la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales. Las reformas o expedición de leyes requieren del voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes. Durante la mayor parte del siglo XX, el Congreso mexicano no funcionó como poder plenamente representativo, ni actuó como contrapeso del Poder Ejecutivo. El número de iniciativas introducidas por legisladores era menor al de aquellas introducidas por el Poder Ejecutivo, y estos prácticamente renunciaron a su función de revisar o enmendar las propuestas enviadas por éste. ¿Por qué el Congreso dejó de cumplir con sus funciones durante tantas décadas? La respuesta está en la capacidad que tuvo el Ejecutivo para controlar la arena electoral y así determinar la composición del Congreso. El Ejecutivo logró esto a través de dos mecanismos: un sistema electoral que operaba a favor del partido del presidente y controlado por el propio Ejecutivo, y generando incentivos para que, una vez aseguradas las mayorías en el Congreso, éstas se disciplinaran y alinearan a sus intereses. Las reformas realizadas a partir de 1977 alteraron el esquema que permitía la subordinación del legislativo al ejecutivo. En 1979, la oposición obtuvo el 27% de las curules en la Cámara de Diputados y en 1988 el 48%. En 1997 aparece por primera vez el fenómeno del gobierno dividido, un gobierno sin mayoría en una o en ambas cámaras.